Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos analizando el versículo número 1, Apocalipsis 1, versículo 1. Vamos a leer ahora en este versículo 1 la parte o la declaración a la que vamos a prestar nuestra atención en este momento. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Aquí está esta declaración sobre la cual vamos a analizar. Es las cosas que deben suceder pronto. Esta declaración que debe suceder pronto nos introduce en el elemento tiempo, lo que tiene que ver con el tiempo. ¿A qué tiempo o qué cosa es lo que debe suceder pronto? Se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Las cosas que deben suceder pronto en esta declaración tiene que ver con la venida de Jesús. Después de ver otras declaraciones que en el libro de Apocalipsis están o se refieren a la misma declaración, las cosas que deben suceder pronto, o sea que falta poco tiempo para que suceda, vamos a analizar esto, pero este análisis nos va a llevar a otros conceptos con respecto a las cosas que en la Biblia está y que señalan que llega un momento en que lo que está dicho debe suceder. Así que viendo este versículo 1, lo que debe suceder pronto es la venida de Jesús. Con respecto a la venida de Jesús y a la declaración que debe suceder pronto, esto es algo que se dijo hace 2000 años. Cristo, cuando nació en este mundo, cuando se cuenta el primer año de Jesús, ya en los estudios de los calendarios, ya había pasado 4 años, y cuando se presenta en la historia el año 1 de Cristo, ya Cristo tenía 4 años. Por eso Jesús muere en el año 31, pero ya tenía cerca de 34 años, 33 años y un poco. Entonces, una cosa que sucede, el nacimiento de Jesús en el año 4, y cuando Jesús nace, vamos a mencionar ahora algo que la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Vamos a buscarlo, vamos a compartir este texto. Está en Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Dice aquí, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este texto lo hemos mencionado más de una ocasión. Aquí solamente lo estamos mencionando porque cuando en la Biblia se dio la promesa de la venida o de la primera venida de Jesús
Y esta expresión, la primera venida de Jesús, tiene que ver con el momento en que el Hijo de Dios, Jesús, nace en la tierra de la Virgen María, que estaba desposada con su esposo José. José era un hombre viudo. Él ya tenía hijos cuando se casa con María. Pero a lo que nos referimos, que cuando se va a hablar de la primera venida de Jesús con respecto al elemento tiempo, en la profecía bíblica, en la profecía que es la de los 2300 días, que tiene una parte de 70 semanas que está dedicada a la historia del pueblo israelita, en esa profecía se habla de la última semana y de que a la mitad de la semana Jesús iba a, a morir. En esa misma profecía se habla del año 27 donde Jesús fue bautizado y se señala en esa profecía con otras que están en la Biblia que Jesús iba a nacer, inclusive que cuando Jesús nació, alrededor de 2 años después de haber nacido, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños varones de 2 años hacia abajo, para tratar de esta manera de matar a Jesús. Estas cosas están señaladas en la profecía y en su momento nosotros lo vamos a estudiar. Pero en esta ocasión, lo que quiero es, y por esto lo he mencionado aquí, lo que quiero es señalar una diferencia. Cuando Jesús viene en la primera ocasión, en la profecía bíblica, la profecía de las 70 semanas señalaba el nacimiento de Jesús. Y también otras profecías señalaban hasta el lugar donde Jesús iba a nacer. El libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 96 después de Cristo. Cuando Juan escribe y recibe el mensaje del Apocalipsis, se está haciendo mención en este libro de Apocalipsis en varios lugares el aspecto del tiempo. Pero aquí no hay una profecía que indique el tiempo exacto en que Jesús iba a volver a la tierra. Esto lo veremos después también en otros textos que estudiaremos en la Biblia, pero con respecto a la venida, al momento en que Jesús iba a venir, lo que Dios, al dar el mensaje de Apocalipsis, que el Padre se lo da al Hijo, a Jesús, Jesús se lo da a Gabriel, el ángel. Gabriel se lo enseña a Juan y Juan lo presenta a la iglesia. En este momento lo que se dice es no qué momento específico en el tiempo Jesús iba a volver a la tierra, sino que señala pronto. Al decir esta declaración, las cosas que deben suceder pronto, refiriéndose a la venida de Jesús, es algo que pronto es pronto. Señala el deseo de Dios en venir a la tierra, en volver a la tierra para recoger a su pueblo y llevar a su iglesia, a su pueblo de todos los tiempos, llevarlo con él al cielo.
En la Biblia, con respecto a la segunda venida de Jesús, se presentan distintos textos donde se habla de la manera en que Jesús iba a venir, lo que iba a suceder cuando Jesús viniera, y todas esas cosas ya nosotros las hemos estudiado en algunos temas y volveremos a hablar de esto en otros temas que después señalaremos. Pero lo que se señala es aquí con esta declaración y con otras que se hacen en el libro de Apocalipsis, que Dios no tiene el deseo de demorar su venida. En la Biblia se escriben muchas profecías. A lo largo de toda la Biblia hay escritas muchas profecías. Cuando se habla de profecías que se escriben en la Biblia, se señalan cosas que en el futuro iban a suceder. Muchas de esas profecías en el tiempo en que nosotros estamos viviendo no se señalan como que iban a suceder en el futuro, porque ya la Biblia hace mucho tiempo que está escrita y muchas cosas que cuando se escribieron estaban para el futuro, ya en este momento en que estamos, forman parte del pasado. Otras profecías bíblicas aún no se han cumplido. Por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Jesús no ha vuelto todavía a la tierra, pero lo que en el libro de Apocalipsis se marca o se señala es que Jesús quiere volver a la tierra, que cuando el Evangelio o cuando el Juan recibe el libro del Apocalipsis que predica el Evangelio, Dios señala su deseo de venir pronto. Esta declaración, las cosas que deben suceder pronto, refiriéndose a la venida de Jesús, nosotros la vamos a analizar más profundamente en nuestros estudios. Pero ahora lo que vamos a hacer es leer en el libro de Apocalipsis las veces en que se señala que Jesús va a venir pronto, o sea, que dentro de poco tiempo Jesús vendría a la tierra. A eso vamos a prestar nuestra atención. En Apocalipsis 1:1 está la primera mención de el concepto tiempo o las cosas que deben suceder pronto. Otro texto que nos habla acerca de esto está en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Vamos a leer este texto. Dice, dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichoso los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Esta declaración, porque el tiempo está cerca, se está refiriendo a la misma declaración, las cosas que deben suceder pronto. O sea, eso pronto que debe suceder, las cosas que están cerca, también se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Vamos a leer el versículo, en el capítulo 1 de Apocalipsis también, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, perdón, vamos a leer el versículo 11. Y Apocalipsis 3:11 dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno
tome tu corona. O sea, esta declaración, yo vengo pronto, en los dos textos que anteriormente había mencionado, a lo que se refería, vengo pronto y está cerca, que era la venida de Jesús, aquí está el texto, yo vengo pronto. O sea, Jesús señala que él venía pronto y se está volviendo a referir que la venida de Jesús estaba cerca. Ahora vamos a leer también otros textos que están en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 encontramos en el versículo 6 que dice, el ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Hemos leído aquí en esta declaración la cuarta vez que estamos hablando acerca de lo que debe suceder pronto. El texto en Apocalipsis 6, 22:6, perdón, Apocalipsis 22:6 dice, el Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Ese pronto está hablando también de la segunda venida de Jesús. Versículo 7, Apocalipsis 22:7 dice, mira que vengo pronto, dichoso que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto. Es la quinta vez que estamos leyendo una declaración refiriéndose a la venida de Jesús, donde nos dice que Jesús viene pronto. Ahora vamos a leer también en el libro de Apocalipsis, en en el capítulo 12. Ahora nuestra lectura va al capítulo 12 y leemos el versículo 12. Dice, por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Esta declaración de que al diablo le queda poco tiempo, nosotros vamos a analizarla en dos aspectos. Ahora vamos a compararla con lo que hasta aquí estamos leyendo, que al diablo le queda poco tiempo y la declaración vengo pronto es porque cuando Cristo venga a la tierra, Él, cuando venga por segunda vez, por eso cuando Jesús vuelva a la tierra, se llama la segunda venida de Jesús, porque la primera venida de Jesús fue cuando Él nació en la tierra, hace alrededor de los 2000 años. Ahora, cuando Jesús vuelva, es la segunda venida de Jesús a la tierra. De esto, de la declaración, la segunda venida de Jesús, ya hemos hecho varios temas que tenemos grabados y vamos a hablar más de una vez acerca de esa venida.
pero la declaración le queda poco tiempo porque cuando Jesús vuelva a la tierra, ya la gracia de Dios se habría cerrado, ya los que de los seres humanos que tenían la oportunidad del plan de la redención, de aceptar la gracia de Dios para salvarnos, para aceptar la fe mediante la cual aceptamos la gracia de Dios para salvarnos, ya eso en ese momento queda en el pasado, porque al venir Cristo ya nadie más en la tierra, poco antes de venir Cristo, ya no hay ninguna otra persona en la tierra que pueda ser salva porque la gracia terminó. Esta expresión, cuando se cierra la gracia, es un tema que en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a estudiar también. Pero le queda poco tiempo a Satanás aquí, porque queda poco tiempo para que Cristo venga. Después, esa declaración, queda poco tiempo, eso lo vamos a estudiar más adelante en nuestro estudio de Apocalipsis, ya para cuando estemos estudiando el capítulo número 20. Así que hemos estudiado Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 22:6 y 7. Hemos leído Apocalipsis 3:11 y hemos leído Apocalipsis 12:12. Y vamos a leer también Apocalipsis 17. El capítulo 17, el versículo número 10. Apocalipsis 17:10 dice: 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Este texto vamos a estudiarlo cuando llegue nuestro momento de analizarlo, pero aquí le queda dura poco tiempo, se está refiriendo también a la segunda venida de Jesús. Así que la declaración en la Biblia de que Cristo viene pronto es una expresión que está diciendo o está reflejándose al deseo de Dios de no demorar su venida y de venir pronto. Ahora, nosotros notamos que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del elemento tiempo con respecto a la venida de Jesús, se señala como algo que va a suceder pronto. Pero del tiempo en que Apocalipsis se escribió al año 96 al 2026, donde nosotros estamos viviendo, alrededor de 2000, por dar números redondos, alrededor de 2000 años después, todavía Jesús no ha venido. Y todavía nosotros decimos, Jesús viene pronto. Por esto, con respecto a la venida de Jesús, hay un concepto dentro de los que estudiamos la Biblia, hay una expresión que nosotros decimos que Jesús se tarda en venir. Más aún, en la Biblia se señala en el libro de Mateo y en otros lugares, dando la idea de que Jesús se tarda en venir. Es en realidad cierto que Jesús se tarda en venir,
Esta pregunta que estoy haciendo, ¿es cierto que Jesús se tarda en venir? Esta pregunta vamos a dedicar un tiempo para analizarla. Pero lo que queremos establecer en este momento, en nuestro estudio, con respecto a la declaración de que la venida de Jesús está cerca, que debe suceder pronto, debemos entenderla que lo que está diciéndole Dios a Juan, y Juan la está escribiendo en el libro de Apocalipsis, es primero que la palabra de Dios se va a cumplir y Cristo va a volver a la tierra. Segundo, que el pecado, el mal va a terminar y que el triunfo del plan de la redención y la verdad son ciertas. Jesús va a venir a la tierra por segunda vez para recoger a su iglesia. Es más, quiero decir aquí este otro aspecto que debemos tener presente, que también lo vamos a repetir más adelante. Y este otro aspecto es el siguiente. Jesús vino a la tierra. Eso no tiene duda. Que Jesús haya venido a la tierra es algo histórico. Histórico en el mundo, porque se conocen qué gobernantes había en el Imperio Romano, se conocen todas las cosas que aseguran que Jesús vino y que murió en la cruz. Eso no tiene discusión. Jesús vino. ¿Por qué fue que Jesús vino? ¿Por qué fue que el Hijo de Dios vino a la tierra? Fue para salvar al ser humano. Cristo no vino para morir en la cruz, para que lo enterraran, para resucitar al tercer día y para volver después de un tiempo, de unos 40 días en la tierra, volver otra vez al cielo con el Padre. Él vino a una obra, dice, el reino de Dios ha venido en la oración modelo. Jesús enseñó que oráramos en el Padre nuestro, venga tu reino. Cristo vino, establece la iglesia cristiana y eso en sí es un compromiso de que va a volver. Por eso Jesús da la seguridad a sus seguidores de que Él va a volver a la tierra. Vamos a terminar, eh, vamos a terminar este tema con unas palabras que Jesús dijo. Están escritas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Así que estas palabras a las que nos vamos a referir, Evangelio de Juan, capítulo 14, nos presenta la misma declaración de Jesús de que Él iba a volver a la tierra. Dice el versículo 1 al 3, Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, volveré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es la promesa de Jesús de que Él iba a volver a la tierra. Dije que iba a terminar con este texto, pero voy a añadir aquí otra declaración. Esta otra declaración no fue de Jesús, fue
de ángeles que hablaron con los discípulos de Jesús en el momento en que Jesús regresaba al Padre. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1. El texto que leemos es el versículo 10 y el versículo 11. Mientras miraba fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Estos fueron los dos ángeles. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Así que Jesús lo prometió, los ángeles lo dijeron, y en la Biblia se habla en varios lugares de la segunda venida de Jesús. La declaración de Apocalipsis que hemos estado estudiando con respecto al tiempo es para señalar que cuando en el año 96 se escribió el libro de Apocalipsis, ya se decía que Cristo venía pronto a la tierra. Terminamos con nuestro estudio en esta declaración. Vamos a, en nuestra próxima grabación, a continuar hablando acerca de la venida de Jesús y acerca del elemento tiempo. Una vez más te pido que si crees que este tema vale la pena ser escuchado y puede ayudar a los hijos de Dios, compártelos para que otras personas también los puedan escuchar. Nos vemos en la próxima grabación.